Hola a todos, bienvenidísimos a un nuevo video en mi canal. Hoy les quiero contar cómo pasé de ser una chica recién graduada de la universidad en Colombia a au pair en el Reino Unido. Esta es una historia súper personal, pero tal vez pueda ser de ayuda a personas que quieren mejorar su inglés o tal vez quieren tener una experiencia de internacionalización o simplemente tienen mucha curiosidad. Así que quédense hasta el final y vamos por ello. Era el año 2019 y yo acababa de graduarme de la universidad. Empecé a aplicar a muchos trabajos y muchos de ellos me pedían un nivel de inglés muy alto que en ese momento yo no tenía. Yo había estudiado inglés en el colegio, había estudiado inglés en la universidad, hice algunos cursos extra, pero no me sentía como con la fluidez de ir a una entrevista y decir todo en inglés y tener conversaciones en inglés y leer, no sé, un reporte y entender todo lo que dice el reporte en inglés. No tenía ese nivel de inglés. Para mí, todas las personas aprenden de manera diferente, pero para mí, la mejor manera de aprender un idioma es haciendo una inmersión en el idioma, lo cual quiere decir ir a un país donde se habla el idioma y simplemente te forzas, entre comillas, a ti mismo a hablar todos los días en ese idioma, a leer en ese idioma, a escribir en ese idioma y pues eso pensé que era lo que más funcionaba para mí. Así que en ese momento empecé a pensar cuál es la mejor manera de poder ir a un país de habla inglesa sin tener que gastar mucho dinero, ¿sabes? Porque no tenía, digamos, la capacidad de decir, voy a ir a hacer un curso en X país y voy a gastar muchos dólares o muchos euros y pues no importa, tengo el dinero para pagarlo. En ese momento yo no tenía esa capacidad. Así que empecé a mirar cuáles eran las mejores opciones. Vi que había muchos voluntariados, muchas becas, que habían muchos cursos cortos, trabajos de verano. Pues digamos que yo ya conocía algunas rutas de internacionalización, incluso unos años antes. Yo hice un intercambio en Chile, un intercambio académico mientras estaba en la universidad. Que, por cierto, si quieren saber más de esa experiencia, me lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto por acá les haré un pequeño video de cómo fue mi experiencia como estudiante en Chile. Como les digo, yo ya había tenido un poco de experiencia en temas de internacionalización, incluso trabajé en la oficina de internacionalización de mi universidad y allí conocí muchas personas de muchos países y entre esas conocí a una chica alemana que ahora ella es mi amiga, pero ella fue la primera persona que me habló de au pair. Una au pair es una joven que vive con una familia de acogida de otro país y ayuda a la familia con el cuidado de los niños a cambio de alimentación completa, alojamiento y dinero de bolsillo. La au pair participa activamente en la vida familiar. Así que en ese momento pensé que esa era mi mejor opción, porque, sabes, no necesitas ni un buen nivel del idioma, ni tampoco necesitas muchísimo dinero, tampoco necesitas experiencia con niños, aunque es un plus, digamos, sirve, pero no es algo que necesites, que tengas que haber hecho antes. Tampoco necesitas un título profesional para esto. Lo único que necesitas es mucha paciencia y amor por los niños. Por supuesto, mis opciones eran países de habla inglesa, aunque los países cercanos a Colombia en mi propio continente de habla inglesa no me convencían demasiado y siempre desde muy pequeña quise ir a Europa o venir a Europa
porque siempre me habían llamado la atención la variedad de culturas en un continente tan pequeño, la cantidad de historia que tienen por ser países tan viejos y simplemente cómo se ve la arquitectura. Así que empecé a mirar y mi primera opción fue Holanda por la facilidad de la visa, ya que tienen una visa de au pair allá en Holanda. También me gustaba mucho que había una comunidad muy grande de chicas y chicos también, latinas y latinos, en Holanda, siendo au pairs en este programa específicamente, y también estudiantes y trabajadores. Entonces me iba a sentir, digamos que un poquito más acompañada. Así que empecé a investigar y demás, pero me di cuenta que para ser au pair en Holanda te exigen primero aprender lo básico de holandés y luego ya pues puedes empezar a reforzar tu inglés. En mi caso, yo pensé, no va a funcionar porque yo no quiero aprender un tercer idioma, yo lo que quiero es pues reforzar mi inglés y eventualmente poder conseguir un trabajo en donde pueda ser fluida y tener conversaciones amplias. Entonces pensé, si quiero reforzar mi inglés, ¿por qué no ir a donde nació el inglés? ¿Por qué no ir a la madre del inglés, sabes? Inglaterra. Resulta que el Reino Unido no tiene visas y en ese entonces, cuando yo apliqué, tampoco tenía visas de au pair. Así que la más cercana sería una visa de estudiante. Para la visa de estudiante tienes que tener un college, que así es como ellos lo llaman a los institutos de educación superior que no son universidades. Entre esos están incluidos los institutos de idiomas, en este caso pues de inglés. Tienes que tener reservado un college, o sea, cómo hacer tu aplicación y demás. Y también tienes que demostrar que puedes sustentarte pues en el Reino Unido, ¿sabes? Esta visa de estudiante también te permite trabajar un número limitado de horas mientras estudias, o sea, vienes principalmente a estudiar y luego también tienes unas horas para trabajar. Así que comencé a buscar cómo podría ser au pair en el Reino Unido y encontré que hay varias páginas en donde básicamente funciona como una red social en donde tú pones tus expectativas, pones tus fotos, tu experiencia y las familias también ponen como qué necesitan para esta vacante, ponen un poco un resumen de lo que es su familia, fotos, etc. Una de esas es Upper World. Y lo otro que hice también fue unirme a grupos de Facebook en donde pues lo mismo, habían anuncios de familias que decían, mira, tenemos esta vacante, necesitamos a una chica de, por ejemplo, solamente en el verano por unos 3, 4 meses o necesitamos una persona por un año, el año escolar, etc. No habían en ese momento grupos de au pairs latinoamericanas en el Reino Unido, pero había grupos de españolas en el Reino Unido, así que me uní a varios de ellos y afortunadamente, eventualmente encontré una familia maravillosa. Esta familia es una familia de 5 personitas, los papás y 3 niños, y vi su anuncio y decidí aplicar y empezar el proceso con ellos. Ellos aceptaron y esa misma semana tuvimos una entrevista. Yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa, porque como les dije anteriormente, yo no tenía un inglés fluido. Pero afortunadamente para mí, el papá de los niños sabía mucho español porque había estudiado español como lengua en España y todavía él practicaba con otras personas, incluidas las au pairs que habían tenido antes. Entonces llegó el día de la entrevista
Tuvimos una conversación súper fluida, lo que la mamá de los niños no entendía, el papá se lo traducía, yo medio hablaba mi inglés con lo que podía. Y esa misma semana me acuerdo que me enviaron el contrato de au pair con todas las especificaciones. Me enviaron también una lista de las au pair que habían tenido durante los últimos 5, 6 años como referencia, ¿sabes? Y me acuerdo que todas eran españolas, excepto por la primera au pair que ellos tuvieron cuando el hijo mayor estaba muy pequeñito, que era colombiana, lo cual me dio a mí muchísima paz. Esta chica vivía en la ciudad donde yo vivía, pude contactarme con ella, pudimos hablar, nos conocimos, conocí a su familia, lo cual me dio mucha paz de poder venir al Reino Unido con una familia que, sabes, que fuera de confianza, que definitivamente sabía que iba a estar en un lugar seguro, ¿sabes? Con la familia confirmada, lo que me quedaba era buscar el college. Ya sabía en dónde iba a vivir, así que era un poquito más fácil poder encontrar un college que estuviera en el área en donde iba a vivir. Encontré varios, coticé y hubo uno que fue aquel que me dio la flexibilidad de poder pagar mensualmente mientras recibía mis pagos de pues mi trabajo como au pair o mi experiencia como au pair. Apliqué a tuve una pequeña entrevista, no muy complicada. Me enviaron los documentos, yo llené todos los datos que necesitaba y los reenvié al college. Luego ellos me enviaron una carta de invitación, que era lo que esencialmente necesitaba por parte del college para aplicar a mi visa como estudiante en el Reino Unido. Después de esto, la familia también me envió todos los documentos que necesitaba para aplicar a mi visa y otros pequeños documentos de Colombia que necesitaba, así que los reuní todos, apliqué a la visa y después de esto simplemente esperé a que la Home Office, que son los encargados de migración del Reino Unido, pues, sabes, me hiciera saber si sí o no había adquirido mi visa. Me acuerdo cuando recibí la aprobación de la visa, estaba en casa de mi mami y recibí el sobre, estaba muy nerviosa, lo abrí y me di cuenta que efectivamente me habían aprobado la visa para venir a estudiar al Reino Unido y hacer mi programa de au pair en Inglaterra. Así que pues me emocioné muchísimo. Después de esto, por motivos personales, tuve que aplazar mi viaje un mes, que era como el espacio de tiempo que te daba la visa para poder venir, o si no, después de ese tiempo tu visa quedaba anulada y tendrías que volver a aplicar. Así que yo esperé más o menos un poquito menos de un mes y ya después emprendí mi viaje al Reino Unido. En septiembre del 2019 decidí viajar al otro lado del Océano Atlántico y pasé del café al té, de la empanada al pasty, del pan de bono al fish and chips. Y acá me tienen, casi 6 años después. Así que si les gustó este video, por favor denle un me gusta, comenten, compártalo con las personas que ustedes crean que podría ser de utilidad. Y si quieren saber más de procesos de visas en el Reino Unido, por favor déjenmelo saber y con muchísimo gusto por acá estaremos haciendo ese videito. Bueno, chao, nos vemos en un próximo video. Gracias.